¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estás en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica que se transmite a través de Facebook Live, porque ser mujer es un privilegio. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor, y tengo el gusto de compartir micrófono con nuestra preciosísima invitada, y ahora sí que en vivo, súper contentas, Chita Cano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chita? Muy bien, muy contenta. Muy contenta de volver a estar con ustedes, pero más contenta porque ahora estamos aquí. Ay, sí, en vivo, ya en vivo juntas. las dos. Sí. Y bueno, ella es bueno, lo más lindo es que es mamá de dos, pues ya jóvenes, ya no son niños. De adultos. Y ya es abuelita. Eso yo creo que es lo más bonito de su currículum. Pero bueno, ella también es orientadora matrimonial, por si alguien pues está pasando alguna crisis, necesita algún consejo para sus hijos, pues ella es experta. Y bueno, vamos a empezar como todos los martes, porque ahora hemos cambiado martes a las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia, encomendándonos a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, la última vez nos quedamos picadísimos porque no terminamos con el tema, que se me olvidó decir, el tema del día de hoy es inteligencia espiritual. Entonces vamos con la parte 2. No sé si nos quizás haces un breve, empaparnos un poquito lo que platicamos la otra vez, así una línea como para... Bueno, si quieren ver el programa, pues pueden ver la primera parte ahí en la página. Pues bueno, veíamos que la inteligencia espiritual es algo que todos poseemos, pero la mayoría de nosotros desconocemos que la poseemos. Es un don que se nos da a través del Espíritu Santo, y que este don nos permite hacer la conexión entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo. ¿Y para qué hacemos esta conexión del Espíritu Santo con nuestro espíritu? Para un buen vivir a través de nuestras obras diarias. El poder santificarnos a través de todas nuestras obras todos los días. En nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de responder, de reaccionar, en nuestra manera de comprometernos, de disciplinarnos con nosotros mismos y con todos los que nos rodean. En el programa anterior hacíamos mención de la enorme necesidad que hay de esta inteligencia espiritual dentro de la sociedad, porque la sociedad nos está demandando que los seres que aquí convivimos tengamos mayor compromiso espiritual entre nosotros. ¿Qué nos puede dar de beneficio esto? Pues vivir una sociedad más armoniosa, más respetuosa, más tranquila, con mayor afecto, con mayor respeto, con mayor empatía, pero sobre todo con una capacidad enorme de comprensión y de tolerancia entre nosotros. Esa es una palabra bien importante. ¿Cuánta falta de tolerancia hay hoy en día? ¿Cuántas veces de una cosita pequeñita hacemos un problema inmenso y nos herimos unos a otros porque se nos olvida que somos humanos, ¿no? Sí, y bueno, todos tenemos emociones, tenemos un mayor o menor control sobre nuestras emociones, tenemos arrebatos, nos gana el momento en muchas ocasiones, pero cuando nosotros somos conscientes de que poseemos una inteligencia espiritual y todos los días le pedimos al Espíritu Santo refuerce esto que ya tenemos, pues nuestro actuar y poner nuestra voluntad a trabajar al servicio de los demás se nos va a ir haciendo algo no solo natural, sino algo muy fácil, muy, muy fácil. Y yo estoy segura que muchas de nosotros hemos convivido con personas con un alto nivel de inteligencia espiritual. Estas personas que nosotros calificamos como ella es muy buena, él es muy bueno, es muy paciente, es muy tolerante, es muy cariñosa, es muy generosa, siempre está... Es servicial, es muy servicial, asertiva, que es lo que todos quisiéramos ser. Sí, y todos hemos conocido una persona que tiene o todas estas cualidades o muchas de estas cualidades. Bueno, ¿qué hay detrás de estas personas con estas cualidades? Una inteligencia espiritual, una inteligencia que les ha llevado a autogobernarse a ellas mismas y decir, primero obrar bien que obrar como yo quiero. Primero obrar bien que obrar como yo quiero. Esta es la inteligencia espiritual.
Y hoy vamos a hablar nuevamente de la inteligencia espiritual, tratando de dar un poquito más de ejemplos de cómo lo pongo en práctica. O ahora sí hubo personas que me hicieron el favor de hacerme comentarios después del programa. Y este era buenos, esos esperamos sus comentarios. Hoy lamentablemente, disculpa que te interrumpa, como estoy fuera y no puedo transmitir de mi computadora, no puedo estar leyendo lo que nos escriben, pero apenas lo lean, les contestamos. Así es que no dejen de escribirnos y lo tomamos en cuenta para otro programa. Sí, claro. Sí. Entonces, una de las preguntas que más me hicieron es, ¿cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Esa es la más importante, creo yo. ¿Y cómo le hago? La receta. Esta fue una de las preguntas que más me hicieron. La segunda que más me hicieron fue, bueno, ¿qué diferencia hay entre la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual? Muy buena pregunta. Porque pensamos que aquí se encapsulan las dos, ¿verdad? O que puede ser una sola. Pues sí, es cierto, estas dos inteligencias pueden llegar a confundirse. Pero la confundimos precisamente por eso, porque la causa principal es el desconocimiento del fin de una y el fin del otro, ¿no? La diferencia entre la inteligencia espiritual y la diferencia emocional es muy clara. La primera, la inteligencia emocional, ¿para qué nos sirve? Bueno, la inteligencia emocional nos llama a manejar nuestras emociones, a conocerlas, a reconocerlas y a manejarlas. Más despacito, conocerlas. ¿Cómo conocerlas. hacemos para conocerlas? Pues haciendo una reflexión, cómo actúo, cómo reacciono, ¿sí? Uh-huh. Es un conocimiento propio, observarte tú. Es una observación personal, cómo reacciono, cómo está reaccionando la gente a mi alrededor a través de la manifestación de mis emociones. Porque puedo pensar que yo estoy muy bien, ¿verdad? Pero ahora sí que a los demás no les está cayendo nada bien. Pero hay un filtro que no falla para revisar nuestro manejo de nuestra inteligencia emocional, y es, ¿la gente con la que yo convivo, le es grato mi cercanía? Si le es grato mi cercanía, entonces estamos hablando de un buen manejo de nuestra inteligencia emocional. No hablo de una perfección, no hablo de un dominio absoluto, pero hablo de un manejo saludable de mi inteligencia emocional que me permite vivir en cercanía con los que me rodeo, con un muy alto grado de aceptación y de tranquilidad. Y que a mí me genera también un alto grado de una vida en paz. Esta es la inteligencia emocional. Y bueno, la conozco y luego la acepto, porque habrá cosas de mi inteligencia emocional que no me van a ser tan agradables, obviamente. Como el descubrir, pues, que soy necia, que soy intolerante, que soy muy repetitiva, que soy perfeccionista. Porque el perfeccionismo, cuando sale del rango de virtud, se vuelve una antivirtud. Una obsesión. Una obsesión, y empieza a generar una convivencia muy ríspida dentro de los ambientes donde nosotros nos desarrollemos. Bueno, yo puedo ser, sin ser muy consciente o medio consciente, muy necia. Y ya lo vimos en un programa que es la necedad. Muy buen programa. Y la necedad es querer imponer mi razón en los demás. Y si los demás no la acatan, entonces están en contra mía. Entonces, o sea, yo soy la que estoy bien. Claro, yo soy la que estoy bien. Y bueno, pues a lo mejor yo descubro en esta reflexión muchos de estos aspectos del manejo de mis emociones, de mis sentimientos. Y una vez que los acepto, bueno, yo pongo mi voluntad humana a hacer las mejoras que correspondan. Y estamos hablando en este momento de la inteligencia emocional, Yo pongo a hacer humanamente lo que corresponda para hacer las mejoras humanas sobre mis emociones, sobre mis sentimientos. Pero ahora vamos a ver lo que es la inteligencia espiritual. Pues la inteligencia espiritual es manejar nuestro espíritu en nuestras actividades diarias. ¿Y nuestro espíritu de qué se alimenta? De la palabra de Dios, de los sacramentos. Y para hacer una inteligencia espiritual, lo veíamos en el programa anterior,
para ser vivida la inteligencia espiritual, tiene que bajar del pensamiento, de la buena obra, del conocimiento de la palabra, de mis conocimientos teológicos, de lo que nos pide, a través de todas las observaciones que nos hace la Iglesia. Bueno, debo de bajarlo de mi pensar a mi actuar. Esta es nuestra inteligencia espiritual. ¿Me va a ayudar mucho un buen manejo de mi inteligencia emocional? Sí, sí me va a ayudar muchísimo. Conocer mis emociones, mis reacciones, me ayuda mucho para darle mejor y mayor fruto a mi inteligencia espiritual. Está muy interesante todo esto, como dices, lo más importante es ponerlo en práctica, actuar. Actuar, porque la inteligencia espiritual es actuar. Me preguntaban mucho, ¿cómo puedo desarrollar mi inteligencia espiritual? Pues la mejor herramienta para desarrollar la inteligencia espiritual, en el programa anterior yo mencioné algunos, pero la más efectiva de todas es el silencio interior. Es darnos este tiempo, sí, que es nuestro con Dios, nuestro. En un silencio a lo mejor donde no escuchamos a Dios y pensamos que solo es nuestro, pero cuando nosotros logramos tener estos silencios interiores, el Espíritu Santo siempre está presente, siempre nos acompaña. Y es que Él nos abra el corazón en silencio. Hay que ponerse, ahora sí que hacer silencio interior para escucharlo. Que no es que lo vamos a escuchar con palabras lo que nos dice, pero lo vamos a entender. Y en este silencio interior hay que pedir al Espíritu Santo que nos permita reflexionar en nuestro actuar día a día. Que nos permita, porque la soberbia nos ciega y no nos damos el tiempo para vernos, para reflexionar, para hacernos autocorrecciones. Porque no queremos hacer nuestra santa voluntad, que de santa no tiene nada. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo que venga y no solo nos ilumine, sino que con su fuego divino destruya todo aquello que me impide tener esa humildad de verme, de aceptarme y de comprometerme. Verme, aceptarme y comprometerme. Eso de verme, fíjate, ahorita me hizo recordar a Santa Teresa de Jesús, la grande, que humildad es andar en verdad. Entonces es reconocer lo bueno y lo malo, porque lo bueno pues es gracia de Dios y lo malo pues es en lo que me tengo que esforzar, reconocer. Y este silencio interior hay que pedirle también al Espíritu Santo que nos permita hacerlo en una honestidad silenciosa. Y poco hablamos de la honestidad silenciosa, ¿eh? Como en la honestidad silenciosa. La honestidad silenciosa es hablarnos a nosotros mismos sin que nadie nos escuche, sin que nadie se entere, en estas verdades que solo guardaremos en nuestro corazón, de lo que en realidad somos capaces de reconocer que tenemos o carecemos. Oh, es que trato de leer, a ver si alcanzo aquí, creo que ya la agarré cómo puedo leer. Oh, no, es que dice, Danita Garlo nos pregunta, ¿cómo puedo ayudar a una persona que no está bien emocionalmente a desarrollar su inteligencia espiritual? Es una joven de 20 años, muchísimas gracias por escribirnos. Me da mucha pena las otras que hayan escrito, pero como les digo, estamos en otro medio transmitiendo. Y ahorita ya le capté cómo leer. Pero muchas gracias por tu pregunta. ¿Cómo ayudar a una persona que no está bien emocionalmente a desarrollar su inteligencia emocional? Bueno, Anita, lo primero que tenemos que no perder de vista es la edad de esta chica. Es una edad donde es muy común que existan una serie de conflictos emocionales y confusiones. Y si toda la vida ha sido difícil, hoy es un reto muy grande para los jóvenes. Hay una cantidad de información en redes sociales que al más equilibrado lo hacen dudar, si va por el camino correcto. Al más sensato le hace cuestionarse si la vida que está viviendo es la vida que debe de vivir, si la forma como la está viviendo es por donde va a llegar a ser feliz. Y entonces empiezan muchos cuestionamientos.
si a nuestra edad, nosotros que ya no somos tan jóvenes, pasamos por esta edad con una serie de retos, hoy lo tienen mucho más grande los jóvenes. Y es más difícil ir contracorriente, pienso. Es muy difícil. Mucho más difícil hoy día. Porque ir por el camino sano, son muy pocos los que transitan por el camino sano. Son más los que van en el sentido contrario. Pero ¿cómo la puedo ayudar? Lo primero que podemos hacer por estos jóvenes que están en esta condición es hacerlos sentir muy amados y aceptados a pesar de sus confusiones. Qué lindo. Es que lo escuchen y lo sientan, ¿sí? Que lo escuchen verbalmente, que son queridos, que es un proceso en su vida, que va a encontrar el rumbo, que lo va a encontrar sola hasta donde ella quiera transitar y acompañada cuando ella nos necesite. Porque también hay que respetar esta parte del trayecto donde ellos quieran transitar a solas. Claro, y es normal y natural. A veces nos pasa a las mamás que empezamos a sentirnos, pero es parte de crecer y lo pasamos nosotros. Hay que respetarlo y aceptarlo, que duele. Sí. Pero pues... sin dejarlos que en este proceso de solas caigan en aislamientos, caigan en estados de tristeza, en abatimientos, porque entonces ahí ya tendremos que intervenir de otra manera. Bueno, una de las maneras es estas, con mucho cariño, con una capacidad de escuchar sin juicio, sin querer ser los grandes maestros del manejo de las emociones. Porque ya cerró ahí el corazón. Sí. Se acabó el diálogo. Porque a lo mejor sí tenemos mucho que aportarle a nuestros hijos de nuestras propias vivencias, de nuestro propio crecimiento emocional. Es muy cierto, pero nosotros no podemos llevarlos a correr cuando están empezando a trotar. Ya a caminar, no, a trotar en esta etapa de su vida emocional. Algo que no puede faltar en el apoyo es la oración. La oración de los padres por los hijos que están pasando este proceso, que debería ser aunque no esté pasando, pero bueno, muy específicamente en este proceso, en este momento, invitarlo a hacer unas pequeñas oraciones todos los días. Puede estar muy cerca o puede no estar muy cerca de la práctica, pero eso ya dependerá de cada caso, pero quiero imaginarme que no lo estuviera. Bueno, hay que invitarlo sin ser hostigosa a que le pida a la Virgen María que le dé su serenidad, que le pida al Espíritu Santo. Hay que enseñarles a los hijos a clamar al Espíritu Santo, que de ti venga la paz que necesito para encontrar la respuesta que estoy buscando. Fíjate que un día en un cenáculo de la Divina Misericordia, la transmisora me hizo una reflexión muy importante. A veces yo estoy sentada... Ya, no será fallado internet, perdón. Ay, discúlpenos estas interrupciones. Lo hacemos con todo el cariño del mundo, pero pues hay fallas que están fuera de nuestro control. Un saludo para Emma Feria, que nos está sintonizando. Digo, hay los poquitos que alcanzo a ver porque salen súper claritos. Pero bueno, seguimos con ese tema que está tan interesante, sobre todo pues para aplicar primero a nosotros mismos, pero también con nuestros hijos, ¿no? Sí, entonces hay que clamar al Espíritu Santo en todo momento, en toda circunstancia, pero más en casos como estos que nuestros hijos pueden enfrentar. Y regreso al punto que estábamos viendo de lo que era esta honestidad silenciosa de hablarnos a nosotros mismos para reconocernos y poder encontrar como el sentido de perfeccionamiento, que nunca lo vamos a alcanzar, pero bueno, perfeccionarnos desde nuestras limitaciones. Y bueno, esta parte de este silencio interior, este pedir, nos debe llevar a preguntarnos cómo reacciono en los eventos que suceden a mi derredor. ¿Cómo reacciono? ¿Cuál es mi reacción? Con mi cónyuge, con mis hijos, con las personas del servicio que a lo mejor colaboran cerca de nosotros, en los eventos que pasan en mi casa, desde el cómo reacciono, si digo ya está la comida y no bajan a comer. Con la cajera, que hoy está de mal humor. Sí, claro. Con los proveedores de servicios. Con los profesores de mis hijos. A veces ha cambiado mucho cómo nos dirigimos con nuestros amigos. Sobre todo personas que presumimos de estar cerca de Dios y tenemos amigos que presumen no estarlo. ¿Cómo reaccionamos en la convivencia con ellos ante algunas conductas de ellos que nos pueden resultar desagradables o hasta ofensivas, ¿no? A nuestras convicciones de fe. ¿Cómo reaccionamos?
a nuestros compañeros de trabajo, a los desconocidos, al que me limpia el parabrisas en el semáforo. Ese mismo ejemplo se me ocurrió. Sí. Sí. Bueno, ¿y cómo reacciono en la pastoral donde presto servicio? Con mis compañeros de la pastoral. ¿Cómo reacciono? Con pensamientos de juicio, de señalamiento o con palabras siempre de crítica, siempre tratando de poner el punto final de sí, pero faltó, sí, pero pudo haber sido mejor. Orgullo escondido. Sí, necesidades de reconocimiento que queremos ir dentro de nuestra casa y las vamos y las desbordamos fuera. O también puede ser con las amigas, las mamás del colegio que pasamos hablando mal del ausente, del profesor, de las instalaciones de la escuela, cuando pues yo creo que es mejor aportar cosas positivas y bueno, si vemos algo que está mal, pues ir directamente con el profesor, con el encargado para ver cómo solucionarlo. Y bueno, me va a poder permitir poner unos pequeños ejemplos de cuál debería de ser una conducta de inteligencia espiritual, por ejemplo, con el cónyuge. Pues ya me desespera, a rato sí, ya me desespera. La verdad, la neta sí, ya me desespera. Bueno, pues como ya sé que me desespera, y eso sí lo tengo bien claro que me desespera. Vamos a poner un ejemplo, porque siempre deja la pasta salida y ya le he dicho 1000 veces que la cierre, que tengo que limpiar. Bueno, en los 1000 detalles, cada quien sabe por dónde revienta su hilito con su marido, ¿no? Estoy haciendo un invento, no estoy hablando del mío. Pero vamos a dejarlo en ya me desespera, ¿no? Sí. Bueno, pues con mi inteligencia espiritual digo, a ver, tranquila, ¿lo vas a correr? ¿Lo vas a cambiar? ¿Tienes la capacidad de cambiarlo? A ver, voltea, con todos los años que tienes con él, ¿ya lograste un cambio en este tema? No, entonces acéptalo. Deja de generar conflictos. Asume que es parte de su personalidad. Acéptalo. Acepta que esto es parte de él, como él a lo mejor acepta muchas cosas tuyas que desconocemos. Y que a lo mejor no te dice nada, ¿no? Y a lo mejor te las dice y también tienes que aceptar que para todos se está quejando de todo lo que tú haces. También esa puede ser otro fastidio. Bueno, en todo lo que sea, nosotros lo podemos llevar a un nivel superior del humano, que ya es cuando dice uno, me tiene hasta aquí. Esto es lo humano, ¿eh? Sí, claro. Esto es lo humano. Ya me tiene hasta aquí y lo podemos subir aquí, que es nuestra inteligencia espiritual. Y es calma, respeto, tolerancia, escucha y aceptación. Y lo puedes hasta ofrecer, ¿no? Claro. Es una joya. Claro. Es una oportunidad. Yo digo que no han salido todas las almas del purgatorio porque la mayoría de nosotros no aprovechamos la oportunidad para sacarlas. Pero lo podemos ofrecer por esa situación en particular que tenemos, que no es específicamente con el marido, puede ser cuestiones de con alguno de los hijos o con los hijos o con el presupuesto. Con las votaciones, que no se tan preocupados. Sí, claro, con 1000 cosas, con esa amiguita que, ay, Dios santo, la traigo como atravesadita, o mi suegra, o mi cuñada. No tienen que estar muertas, para ofrecerlas. Sí. Pueden estar vivitas y coleando y podemos ofrecer mucho, mucho por la gente viva. Por esa amiga que me confió un problema, una dificultad, una tristeza, una situación difícil que están viviendo en su casa o en su matrimonio, por ella lo puedo ofrecer. De aquí lo subo aquí. Es decir, lo hice como humo, como una... Ya. Así es. Y no es lo mismo que ignorarlo, ¿eh? Ignorar es desaprovechar la oportunidad. Dejar pasarlo es dejar pasar una oportunidad. La invitación no es déjalo pasar, no, la invitación es conscientemente, porque acuérdense que la inteligencia espiritual requiere de conciencia de lo que vamos a hacer con esta inteligencia. Un saludo a María del Rocío Madrigal que nos está viendo. Y lo subo y conscientemente digo, ay Señor, te ofrezco estas payasadas de mi marido. Que a mí no me causan gracia. Que ya me tienen hasta aquí. Te lo ofrezco, Señor, por la necesidad de fulanita de tal que nos pidió una oración por esto. O te lo ofrezco por la necesidad de mi hijo ahorita en su empresa. ¿Sí? Así, Señor, la misma paciencia que yo le doy a este cristiano, por favor, que esta misma paciencia se lo tengan
sus acreedores, sus deudores, sus clientes. Y hay que elevarlo de lo humano a otro plano, a lo espiritual. Y lo espiritual es servir a través de las obras. Es santificarnos a través de las obras. Mucha gente piensa que cuando hablamos de santidad dentro de la iglesia es alcanzar un lugar en un altar, ¿eh? Y no, lo mínimo que podemos pretender en esta vida de actos de santidad es llegar un día a gozar de la presencia de Dios, que será nuestro mayor premio. Aunque nunca nos vea nadie en bulto en ningún altar, ¿eh? Eso es lo de menos. Es lo de menos, ¿no? Bueno, en esta honestidad silenciosa vamos a descubrir cómo es mi comportamiento con mi cónyuge, con mis amigos, con mis hijos, con mi suegra, con mis cuñados, con toda esta lista que mencioné hace rato. Y ahí en esta honestidad asumo un compromiso de empezar a actuar desde aquí, llevarlo a otro nivel, que es el de la inteligencia espiritual. ¿Qué necesitamos nosotros? Dice, ¿cuál es el propósito de este silencio interior? Pues entonces, ¿qué es? Bueno, pues es alcanzar una comprensión más profunda, verdadera y honesta de todos nuestros actos. Es decir, no quedarnos en lo superficial. ¿Qué sería lo superficial? Qué viejo tan fastidioso tengo. Y aparte me amargo, ¿no? Ah, claro, sí. ¿Qué es lo superficial? Ay, mi amiguita siempre con broncas, pobrecita, siempre embroncada. ¿Qué es lo superficial? Ay, tan fastidiosos los que limpian los parabrisas. No entienden que uno les está diciendo que no. La que no entiende su necesidad soy yo. Porque yo voy acá adentro con aire acondicionado y él está en el solazo o en el frío, ¿eh? A lo mejor no tiene que llevarse a la boca, o que llevar a su casa. Y a todos los hacemos drogadictos. A todos los hacemos drogadictos. Por eso es llevar nuestros actos a que no se queden en lo superficial. Es que ya estoy cansada. Pues como diría mi mamá, pues por bien poco se cansó. Porque todavía le falta mucho que caminar. Así es que agarre. Muy sabio, muy sabio. Así es que agarre fuerzas y sígale, porque parada nadie avanza, ¿eh? Y esto es el llamado de Dios, ¿eh? Esto es el llamado de Dios. Siga caminando, siga aprendiendo, siga esforzándose, siga dándose hasta que se santifique. Decía la Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Uh-huh. Porque esta inteligencia espiritual nos va a dar un beneficio del que poco hablamos, y es facilitar las relaciones interpersonales, pero facilitarlas no solo desde ay, qué bien estoy haciendo las cosas. No, es verdaderamente empezar a conocer, a gozar, a disfrutar el gozo que da la paz del buen actuar. El gozo de no ser instrumento de conflicto. Eso tan importante. El gozo de no ser instrumento de conflicto, de chisme, de intriga, de división. De dejar un mal sabor de boca. O sea, te vi y hoy salí. Sí, eso nos deja el actuar con inteligencia espiritual. Dicho de otra forma, lo que nos decías es cuando alguien se acerque a ti, que cuando se despidan se vaya más feliz de lo que llegó. Así es. Y que se vayan con ganas de volver a encontrarse con nosotros. El marido que se fue en la mañana a la oficina, que tenga ganas de regresar en la tarde. No que se lleve la cantaleta y tú toda la vida y no cambias, y ya me tienes hasta la no sé dónde, así. Y los hijos igual. Que les queden ganas de regresar, a los amigos de regresar, a los compañeros de que tú seas su compañera de trabajo, a tus amigas que sepan y tengan ganas de regresar a convivir contigo, porque has demostrado tu inteligencia espiritual desde la discreción de lo que te comparten, desde la fidelidad a su relación, desde el compromiso de vigilar por una sana convivencia, sin chismes, sin intrigas. Ser esta parte en la sociedad a la que me refería cuando empezó el programa, que es muy necesaria en este momento, es un bien actuar con inteligencia espiritual. Es servir dándome con lo mejor que yo tenga.
esta inteligencia espiritual me permite generar armonía en todos los aspectos de mi vida. Pero no solo me va a generar armonía, le va a dar sentido a mi vida. Me va a dar la capacidad de reconocer mi capacidad de servicio al prójimo. Porque la tenemos, pero ¿de qué tamaño? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Es por conveniencia? ¿Es solo cuando se me presenta o porque yo lo procuro? O porque estoy buscando algo a cambio. O porque tú sí me caes bien. Y yo creo que eso te lleva a la paz interior. Claro. Y nos da alegría. Nos da alegría porque sabemos que donde nos paremos no somos motivo de conflicto, de chisme, de confrontación, ¿sí? Y el mayor premio, pues, nos da paz. Nos da paz saber que estamos ahí para dejar algo. Porque todos venimos, a dejar algo. Todos venimos a dejar algo. No solo a través de nuestros hijos. Yo dejé a mis hijos y a mis nietos y ahí está mi herencia. Pues mejor agrégale otras moneditas de oro más valiosas a tu riqueza. Dale. No. Ay, sigue. Bueno, nuestra inteligencia espiritual, aparte Sigue. Nuestra inteligencia espiritual, fíjense, les voy a comentar una parte que a mí me gusta mucho de la inteligencia espiritual. En este darnos, en el volvernos más generosas, en el dar el silencio oportuno, el darnos afectivamente en el abrazo que otro necesita, el darnos en la escucha, sin juicios, cuando alguien necesita desahogarse, sin que nosotros terminemos siendo el maestro o los correctivos eficaces de quien viene a decirnos algo y nuestro papel es escuchar y tratar de comprender y decir solo lo justo y lo preciso de lo que esta persona en ese momento necesita. Bueno, ese darnos a través del preguntar cómo estás al compañero de trabajo, a la compañera. Y el otro día tuve la oportunidad de leer una fábula muy bonita y me gustó mucho para este tema de la inteligencia espiritual. Ahorita se las voy a comentar. Bueno, esta inteligencia espiritual, fíjense lo que nos va a dar al final de todo esto. Es la posibilidad de liberarnos de prejuicios. Y el prejuicio es juzgar antes de conocer verdaderamente lo que se vive, lo que está pasando, y lo aplicamos mucho a nosotros, No me quiere, ya no me quiere, pero no me quiere desde lo que yo siento, tengo este prejuicio de pensar que nadie me quiere, porque es un juicio anticipado, cuando a lo mejor lo que nos falta es entender que las personas a nuestro alrededor nos quieren a su manera, desde sus capacidades. Ay, Chita, yo creo que necesitas ahondar un poco más. Vuélvelo a repetir, eso es bien importante. Ya haremos un programa con este tema. Un tema. Sí, este es todo un tema, ¿no? No me quiere, vamos a poner un tema así, no me quiere. No me quiere, ¿no? Es que no me quiere. Y yo sé, yo lo siento, ¿no? yo estoy segura. Veo. Sí, porque sus actos de él me lo demuestran. Porque él no hace lo que yo quiero, porque no me lo demuestra como yo quiero. Llámense esposo, llámense hijo, hermanos, mamá, papá, ¿sí? Todos los que nos rodean. Es que no, a mí nadie me quiere. Pues a lo mejor nadie te va a querer. Porque nadie va a satisfacer las expectativas que tú te has creado. Demasiado altas. Demasiado. Que solo las puede llenar Dios. O románticas. Sí, es que yo creo que a veces es muy dañino esas, ¿cómo se llaman? Historias de princesas que veíamos, ¿cierto? Creemos que así va a ser el mundo y no es así. Yo me acuerdo cuando estaba recién casada, los papás de una amiga nos dijeron, sí, a mi esposo y a mí, sí, el encanto y los problemas empiezan. Y yo, ¿algún día vamos a tener problemas? Nosotros vamos a ser los mejores, ¿no? En nosotros no va a haber falla. O sea, era como algo que nunca va a suceder. Bueno, este prejuicio que impide pasar nuestro bien actuar por el juicio, es algo que cuando nosotros ponemos a trabajar inteligencia espiritual, se va erradicando de nuestra manera de pensar y de ver la vida, Porque el servir
nos va llenando el corazón de una riqueza que no se registra en ningún banco, que no hay manera de revisar el saldo que tengo de esta riqueza. No hay manera de revisar lo que he ido acumulando en esta riqueza. Las únicas personas que pueden ver esta riqueza que hemos ido acumulando son las personas que viven en paz y con gusto alrededor de nosotros. Y esto es porque, sin darnos cuenta, poco a poco el Espíritu Santo, en este compromiso de actuar bien con los que nos rodean, conscientemente de paciencia, yo tengo mucho para dar, voy a empezar a ponerlo en práctica, y puedo dar tolerancia, y puedo dar, vuelvo a repetir, escucha, y puedo dar cariño, ¿sí? Y puedo dar comprensión, y puedo dar perdón. Eso es tan importante. Y puedo dar perdón. Y pido a Dios que les dé a los que me rodean la capacidad de perdonarme a mí, porque también hay que pedirle a Dios que le dé a los que me rodean la capacidad de perdonar mis fallas. Y me refiero a fallas porque no me gusta hablar de errores. No me gusta. Hay errores que cometemos, pero no todo lo que hacemos son errores. En la vida cometemos muchas fallas y algunos errores. Y hay que tratarnos con misericordia al utilizar estas palabras, porque luego nos hacen marcas muy profundas. Es esto de poner a trabajar la inteligencia espiritual, repito, es actuar dando lo mejor de uno, sirviendo al prójimo, como ya les decía hace rato, y favoreciendo a la convivencia familiar y de la sociedad en general. Que se puso el semáforo en verde y el de adelante se tardó 3 segundos más en meter la primera porque no traía automático. Paciencia, no empieces a pitar. ¿Sí? Paciencia. Es una forma de agresión auditiva. Claro. Y le molesta a todos los que te están oyendo. Sí, claro. Y todo esto es poner a trabajar. Yo sí puedo enojarme, claro que puedo enojarme. Y claro que se merece que le pite porque Chita dijo que se tardó 3 segundos en meter primera. Porque Chita el primer segundo ya está lista. Pero este de adelante Chita no sabe qué hace, tardó 15 y se los llevo contados. Bueno, tú no sabes si es una persona mayor, ya batalla con la rodilla, ya le tiene miedo a sacar rápido el clutch. No sabemos la vida que lleva el de adelante. O puede ser muy joven y anda en rehabilitación de una rodilla. Sabrá Dios. Está aprendiendo a manejar. Trátalo. Mira, el otro día escuché tan lindo de una amiga que ella dice que se desesperaba mucho con este tipo de cosas tan sencillas. Y su hija empezó a manejar y dijo, oh, cómo me gustaría que estuvieran tratando a mi hija. Entonces voy a tratar así a los demás. Claro. Y bueno, algo que nos puede ayudar a incrementar nuestra capacidad de reflexión con nuestra inteligencia espiritual es la oración, el ayuno, las labores de solidaridad y la hospitalidad. Vamos a dar unos poquitos de ejemplos. Orar es pedir a Dios. Pedir a Dios mis necesidades que he descubierto cuando tengo estos ratos de silencio interior. Te pido, Señor, paciencia, o te pido coraje, o te pido perder el miedo para actuar, para decir, para compartir, porque hay gente que tiene un corazón muy hermoso, pero tiene miedo de hacerlo, no sabe cómo hacerlo. No todo el mundo tiene que orar para pedir que le quiten lo malo, también a veces tenemos que pedir para que nos salga lo bueno, Y lo bueno que ya tenemos, la mayoría de los seres humanos tiene más bueno que dar que malo que quitarse, Nomás que le damos más tiempo a pensar en lo negativo de lo que tenemos. Hay que orar para pedir todo esto. Hay que pedirle a Dios, Señor, dame esa luz y ese discernimiento para que en el momento en que yo tengo que actuar con inteligencia espiritual, lo alcance a ver y lo pueda poner en obra. Y a veces decimos, es que no tengo tiempo para orar. Muy sabiamente el Padre Ignacio Larrañaga dice en sus talleres de oración y vida, uno se da tiempo para lo que es importante. Y de hecho, la palabra de Dios nos dice que debemos de estar orando todo el día. Es no perder esa comunicación con nuestro Señor y claro, cualquier petición sujeta a su voluntad. Y bueno, la regadera es muy buen tiempo para orar. El tiempo en la regadera es muy buen tiempo para orar. Y es un excelente tiempo también, les digo yo, para dar gracias por todo lo que se vive en ese techo. Chita, y desde, ¿sabes qué?
gracias que tengo una regadera y agua caliente. Yo me toca, algunas veces voy de vacaciones a un lugar donde no hay agua caliente y son las pocas veces que recuerdo dar gracias por el agua caliente. Cuando deberían los 365 días, no toda la gente tiene agua caliente. Yo no. Por eso ahorita decía que ahí es la oportunidad de dar gracias de todo lo que tengo en ese lugar. Hay gente que... Tengo techo, no me está chifloneando el aire. Y este techo se llama mi casa. Sí. Y aquí estoy bajo el agua caliente. Y tengo toallas, y tengo jabón, y tengo champú. Y saliendo voy a tener una toalla. Y saliendo del baño va a estar mi casa. Y a lo mejor están mis hijos o no están en ese momento, o mi esposo, según sea el caso. Pero tengo un techo. Y cuando llueve hay que poner rodillas en el piso. Cuando hace frío, un segundo y decir: gracias, Señor, por la bendición de tu cobijo. Gracias, Señor, por la bendición de tu cobijo. Y bajo tu divino manto, Virgen Santísima, guarda y cobija a los que no tienen esta bendición. Bueno, las labores de solidaridad. Pues hay que estar para el que nos necesita. Eso ayuda mucho a poner en práctica la inteligencia espiritual. Y aquí voy a permitirme compartirles esta fábula que leí. La estaba ya esperando. Que es, está un matrimonio que tiene necesidades económicas, viven muy al día, y llega alguien y toca la puerta, y ya es tarde. Y entonces la esposa le dice al esposo: ¿esperas a alguien? No. Y el esposo va y abre, y la esposa le dice: no abras, que es de noche y es peligroso. Y el esposo le dice: pero puede ser alguien con una necesidad. Y entonces él abre la puerta y es un amigo de él. Y lo invita a pasar. Y le dice este amigo: disculpa la hora, pero hasta ahorita me atreví. Hasta esta hora me atreví. Necesito de tu ayuda. Tengo una necesidad económica muy fuerte. Necesito de tu ayuda, porque si no, van a sacar a mi esposa y a mis hijos de la casa. Entonces, necesito de tu ayuda. Perdí mi trabajo. Ahora con la pandemia, es una fábula de la época de la pandemia. Y no he podido conseguir un trabajo fijo, y con lo poco que gano no me alcanza a cubrir todas las necesidades que tengo. Y este amigo le dice: ¿cuánto necesitas? Y él le da una cantidad. Y él le dice: no tengo esa cantidad, pero mira, pásale. Y le dice a la esposa: necesita nuestra ayuda. Y total que, vamos a decir, necesitaba 10 pesos. Y ellos tenían 5 pesos. Y él, viendo la necesidad, la desesperación de su amigo, le dice: espérame, déjame, le hablo a otros amigos a ver quién me puede prestar para completarte. Y él le habla a otros amigos y juntan los 10 pesos. Y él, pues ya van y recogen el dinero donde lo tienen que recoger, y el amigo se va muy contento porque ya consiguió el dinero que necesita. Cuando se despiden en la puerta, él entra y la esposa, y él está llorando, y la esposa le dice, cuando todavía no se da cuenta que entra llorando, le dice a la esposa: ¿no te da miedo? Y cuando voltea y lo ve llorando, le dice: ¿por qué lloras? ¿Sí te da miedo que no nos vaya a pagar? Y le dice él: no, lloro de vergüenza, porque hace mucho que sabía que este gran amigo no tenía trabajo, y nunca me tomé el tiempo para echarle una llamada y preguntarle si estaba bien, si no necesitaba algo. Porque mis 5 pesos a tiempo le hubieran sido suficientes. No había necesidad que su deuda hubiera llegado a 10 pesos. Ay, qué difícil. Esto es solidaridad. Te voy a contar otro de la vida real que escuché de una amiga que está pasando situaciones económicas. Y vamos a decir que ella, pues como estaban pasando situaciones económicas, se acerca a alguien que estaba vendiendo algo que no necesitaba. Y el esposo le dice: ¿qué te parece si le damos 10 pesos? Y la esposa: ¿pero cómo? Si estás viendo lo que estamos pasando y no necesitamos eso. Y bueno, el esposo es de corazón más grande y ella tiene que aprender a ser un poco más abandonada. Dice que en la tarde recibió 100 pesos porque ya no tenía para, vamos a decir, para cubrir otro gasto fuerte. Otra persona le dio 10 veces lo que dieron. Bueno,
todos estos actos, y no digo que nuestros actos de solidaridad sean ayudar con dinero, no, puede ser con compañía, a lo mejor con un poco de despensa, ¿sí? A lo mejor con pasar un tiempo, con invitarla a nosotros, a esta amiga a tomar un café y nosotros pagar esa cuenta. Porque necesita distraerse, porque necesita despejar un poquito su cabeza, porque a lo mejor ahorita ni piensa en salir a nada de esto, porque no tiene ni para la taza del café en una cafetería. Bueno, eso es tener ese grado de hospitalidad con el que lo necesita, ¿eh? Eso es de visitar al enfermo, cuando la palabra de Dios dice visita al enfermo. Y a veces es un enfermo emocional, ¿no? Puede no ser que claro, tiene algo en cama, pero trae su corazón lastimado. Y está enfermo de angustia, está enfermo de desesperación. ¿Cómo le vamos a hacer? De trabajo. Sí, claro. Sí. Puede estar enfermo físicamente y puede tener muchos tipos de enfermedades y agobios en su vida que necesita de alguien que en su momento vaya y bueno, pues le dé ese apoyo, ¿sí? Esto es parte de nuestra inteligencia, de los actos que podemos hacer con nuestra inteligencia espiritual. Porque la inteligencia espiritual tiene algunas características y son, pues, esta capacidad que vamos adquiriendo de reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Por qué está pasando? La capacidad de flexibilidad. No todo va a ser como yo quiero, porque yo quiero, a la hora que yo quiero, en las condiciones que yo quiero. Tengo que ser flexible, tengo que ponerme en la vida de los demás con dulzura, con tolerancia. Bueno, también nos da un elevado grado de nuestro autoconocimiento. ¿Por qué? Porque hemos tenido estos momentos de silencio interior. Estos momentos de silencio interior nos dan autoconocimiento. No un simple nivel. En la medida en que los vamos practicando, nos va subiendo el nivel de nuestra capacidad de autoconocimiento. Pero también la inteligencia espiritual nos da la capacidad para enfrentar el dolor. Porque al servicio del que nos necesita, nos vamos acrisolando ante el dolor, ¿eh? Y a veces vamos poniendo en un lugar correcto nuestro dolor, que lo teníamos desbordado, comparado con el dolor de otros, ¿eh? Claro. Y también esta inteligencia espiritual nos da la capacidad de aprender del sufrimiento. El sufrimiento no es castigo, el sufrimiento es una oportunidad de crecer. Una escuela. Es una escuela y es una manera de llegar. ¿De llegar a dónde? Pues llega a la presencia de Dios ofreciéndole lo que cuando sufrimos lo ofrecimos. No solo desgastamos la oportunidad sufriendo a lo tonto, sino ofreciéndolo por estos que más lo necesitaban más que nosotros, ¿sí? También nos da la posibilidad con nuestros actos de inspirar con nuestras ideas y con nuestros valores a otros para los que nosotros somos un punto de referencia, sobre todo las que trabajamos en algunas pastorales, ¿eh? Nuestros actos deben de ser una invitación a otros a perseverar en estas pastorales, no a desanimarse y dejar. Y mucho más en nuestra familia, nuestros actos deben de ser tan congruentes que si estamos sirviendo a Dios fuera de nuestra casa en pastorales, no sean los de nuestra casa los que nos cierren las puertas porque nuestro ejemplo no es grato. Nos da la capacidad de rechazar el causarle daños a otros, de obras y de palabras, ¿eh? Y nos da la capacidad, y esta es la que más me gusta, de disculparnos ante nuestros errores. Humildad. Uh-huh. Todo eso nos lo da la inteligencia emocional. Nos permite reconocer esta identidad de la que hablábamos y es tener nuestra propia identidad, no la de cómo anda el mundo diciendo que debo de ser. No, es mi propia identidad. Es encontrarle un sentido y un propósito a nuestra vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito de estar aquí en la vida? ¿Con qué voy a llegar? ¿Qué voy a llevar en las manos cuando llegue a la presencia de Dios? ¿Qué voy a llevar en las manos? ¿Qué herencia le voy a dejar a mis hijos de mis obras? ¿Qué voy a dejar? Allá qué voy a llevar y aquí qué voy a dejar. ¿Sí? Es establecer sanas conexiones entre nuestras emociones y establecer relaciones profundas por esta conexión sana con nuestras emociones. Todo esto nos lo da la inteligencia espiritual, ¿eh? Todo esto. Las personas inteligentes espiritualmente pueden soportar grandes pruebas, ¿eh? Grandes pruebas. Desde dolores físicos, emocionales. ¿Por qué? Porque nuestra inteligencia espiritual mejora nuestra capacidad de respuesta
ante las adversidades de la vida. Y las mejora intensamente, ¿eh? No crean que hay pobretón, no, intensamente. Y quiero leerles Santiago 3:13. Dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por buena su conducta, la conducta de sus obras, en la mansedumbre de su sabiduría. O sea, si tenemos todo para ser sabios y entendidos, pues ahora hay que llevarlo a demostrarlo con sabiduría en nuestras obras de todos los días. Y nos lo dice Santiago 3:13. Y Proverbios 3:5-8, ¿vale? Si nos la puedes leer. Claro que sí, con mucho gusto. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Qué bonito que se relaciona hasta con la salud. O sea, la salud emocional, la salud intelectual, espiritual, se refleja en el cuerpo. Sí, porque por eso yo les decía, hay que orar, hay que pedir a Dios. Ya es un don que tenemos, pero a lo mejor muy empobrecido porque hasta ahorita no lo hemos puesto mucho en práctica y no hemos ido almacenando esta riqueza que nos da el ponerlo en práctica. Porque en la medida en que yo lo pongo en práctica, el actuar con inteligencia espiritual, yo me voy llenando de esta riqueza, ¿sí? Mejor hasta ahorita lo tenía un poquito desconocido. Pues una vez que me ponga yo a trabajar en esto conscientemente y se lo pido a Dios, dame, Señor, lo que necesito para ser consciente de mi obrar, de mi actuar, de mi pensar y de mi hablar. Dame esta luz, Espíritu Santo, que necesito. Entonces vamos a ir haciendo un cofre con un tesoro muy grande que vamos a llevar y vamos a dejar. Y nos queda la última para leer antes de cerrar. Y la última antes de cerrar es Corintios, 1 Corintios 3:18, y dice, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Y repito, 1 Corintios 3:18. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, pues hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque yo creo que mientras más vamos aprendiendo, más nos vamos dando cuenta que no sabemos nada. De lo poco que sabemos, Chita, pues dándote las gracias una vez más por este programa tan lindo. Nos queda la pregunta al aire. ¿Qué tan amable soy? Porque amable es como una persona fácil de amar. Si yo tengo inteligencia espiritual, soy una persona amable, que a los demás les es muy fácil. ¿Por qué? Porque quieren que estemos con ellos. Entonces ya nos diste muchas pautas para hacer una buena revisión. Podemos volver a ver el programa para hacer una revisión personal. No sé si te quedó alguna cosa pendiente antes de cerrar con una oración. Pues solo esto, la invitación a este silencio interior, la invitación a pedirle al Espíritu Santo que nos dé esta unión entre nuestro espíritu y su espíritu para actuar conforme a su voluntad. Y bueno, hagamos un poquito de mortificación en vez de estar viendo las redes, en vez de tanta cosa, porque ahorita hay demasiado ruido. Guardar ese espacio que tú nos invitas a hacer para hacer silencio interior. Y bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos y hacer una brevísima oración al niñito Jesús que naciste en Belén. Que te alaben mis ojos, dame tus ojos para ver como tú. Que te alabe mi nariz para en cada respiración llenarme de tu amor y cada que saque el aire salga todo lo que me aparta de ti. Que te alaben mis labios para hablar, callar, comer, beber y ayunar como tú. Que te alaben mis oídos para escuchar como tú. Que te alabe mi piel para dar y recibir amor. Dame tu pureza y tu castidad para vivir la sexualidad como tú la has creado. Que te alaben mis manos, dame las tuyas para hacer tu trabajo. Que te alaben mis pies, dame tus pies para seguir el camino recto de tu voluntad. Que te alaben mis pensamientos, dame tus pensamientos para pensar como tú y lo más importante, que te alabe mi corazón
para aprender a amar como tú. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos sintonizaron. Ojalá nos ayuden a compartir el programa. Y si tienen alguna duda o alguien quisiera alguna consulta particular, ya después en cuanto pueda voy a anotar ahí en los comentarios el teléfono porque hoy nos fue difícil con este nuevo formato.